varios pasaportes es el nivel premium para una vida internacionalmente libre. Sin embargo, cada vez es más difícil obtener uno. Hasta el 30 de junio todavía tienes la oportunidad de adquirir uno de los 5 codiciados pasaportes del Caribe. Pero entonces debes actuar ahora para reunir los documentos y no terminar pagando el doble, el triple o incluso más. Y de eso hablaremos hoy en Fascinación por la Libertad. Uno de los aspectos más geniales para la vida internacionalmente libre son los pasaportes. Esto en Alemania se ha vuelto mucho más fácil y se han creado condiciones adecuadas. Pero al mismo tiempo se están cerrando puertas y seguirá pasando en el futuro. Lo mismo ocurre con los países del Caribe que han sido presionados por la Unión Europea y los Estados Unidos. Analizaremos de cerca lo que está cambiando. Tal vez sea el video indicado para ti. Veamos. Primero, ¿cuál es la diferencia entre una residencia, es decir, un permiso de residencia, y una ciudadanía con la cual obtienes un pasaporte? Un permiso de residencia generalmente es más fácil de obtener, pero no implica mucha oportunidad de viajar. En todo caso, a ciertos países, en el lugar, pero generalmente eso es todo. Es porque no implica un pasaporte, el cual solo obtienes con la ciudadanía. Eso significa que ya no estás de visitante, sino más bien eres parte del país y obtienes el pasaporte. Y esa es la clase premium. Quizás te estés preguntando por qué tener una segunda ciudadanía o incluso una tercera o cuarta para los más diligentes. ¿Te preguntas si es que realmente tiene sentido? Bueno, te comento que puedes viajar sin necesidad de visa a más países. Un ejemplo, con un pasaporte alemán no puedes viajar sin visa a Rusia, pero hay países cuyos pasaportes te permiten viajar sin visa a Rusia. Simplemente sacas tu pasaporte, lo presentas y ya puedes viajar tranquilamente a países como Rusia, países a los que de otra manera no podrías ingresar sin visa. Alemania y posiblemente otros países en el futuro están considerando la tributación según la ciudadanía. Eso significa que aunque estés viviendo aquí, por ejemplo, ahora mismo estoy en Tailandia o en cualquier otro lugar, ya sea Paraguay o Nueva Zelanda, aún estarías sujeto a impuestos según tu ciudadanía. Sin embargo, si renuncias a tu ciudadanía, obviamente necesitarás otra, que sería como tu seguro en cierto modo. Si en ese momento también existieran planes de expropiación, recordemos el registro de activos, porque la Unión Europea quiere saber con precisión quién posee qué, dónde y cómo. Obviamente, solo para combatir el terrorismo y cosas así, pero tampoco está mal tener los datos cuando se presente de nuevo una expropiación. Repito, registro de activos, tema discutido por los políticos, y por lo que hemos visto a lo largo de la historia, no es una teoría de conspiración. Entonces, puede haber sanciones repentinas, incluso en lo que respecta a la libertad de viaje y tal vez a ciertos pasaportes. Podría pasar que tu pasaporte actual simplemente no pueda renovarse y ni siquiera sabrás por qué. O en caso de que pierdas tu pasaporte, tendrías otro a mano. Es posible que tu pasaporte sea confiscado en algún lugar y en ese momento es bueno tener otro adicional. Las represalias políticas y restricciones a la libertad de expresión podrían afectar el pasaporte, es decir, la arbitrariedad estatal significa que basta con que sospechen de que una persona es de derecha radical o porque se ha tratado incorrectamente a una persona no binaria. Ya existen sanciones draconianas en países como Canadá y Escocia, y aquellos que van por la vida con los ojos abiertos verán hacia dónde se dirige esta tendencia, sí, así como lo oyes. Algo así incluso podría suceder por mera sospecha. Bueno, probablemente encontrarán formas estatales de hacerlo si realmente lo desean, y esto podría ser abusado como una herramienta de presión poderosa. Imagínate, estás viajando y de repente descubres que tu pasaporte ha sido invalidado y ya no te sirve. En ese caso incluso podrías quedar atrapado en algún país. Pero imagina también que has tomado precauciones para ti y tu familia para el peor de los casos. Por lo tanto, el valor de un segundo pasaporte de estos 5 interesantes países del Caribe podría ser una opción, y esto es posible sin el aumento del límite de inversión hasta el 30 de junio de 2024. El reloj corre. Necesitarás tiempo para obtener todos los documentos necesarios, como el certificado de antecedentes penales, el certificado de nacimiento, etc. Por lo tanto, deberías empezar ahora mismo. Probablemente necesitarás 1 o 2 semanas para obtener asesoramiento antes de tomar una decisión, así que deberías empezar ya, pero veamos.
¿De qué países estamos hablando? Aquí hay 5 opciones interesantes de pasaporte en el Caribe. Empezamos con San Cristóbal y Nieves, con acceso sin visa en el puesto 27 a nivel mundial. Por cierto, todos están bastante bien situados, no hay una gran diferencia, pero sí diría que hay ciertas distinciones. El de San Cristóbal y Nieves ofrece acceso a 155 países y es también, entre comillas, el país más caro. Aquí tendrías que hacer una donación de al menos $250,000 o invertir en bienes raíces con un mínimo de $400,000. Es la opción más cara de las mencionadas. Por cierto, debes calcular un tiempo de tramitación de entre 6 y 12 meses en cada caso. No es súper rápido, pero se puede hacer. El siguiente pasaporte es de Antigua y Barbuda, en el puesto 28 a nivel mundial, con acceso sin visa a 154 países, una donación de $100,000 para hasta 4 miembros de la familia. Y en cuanto a inmuebles, se requiere una inversión mínima de $200,000 y debes conservarlo durante al menos 5 años. Antigua, por cierto, tiene una buena reputación y es un pequeño tip secreto entre estos países. Luego tenemos Santa Lucía, en el puesto 35, con acceso sin visa a 154 países. El Fondo Económico Nacional requiere una donación de $100,000 y en los bonos de gobierno serían $300,000. En inmuebles debe ser al menos $200,000. Luego está Granada, en el puesto 36, con acceso sin visa a 144 países. Aquí tenemos el National Transformation Fund con una donación desde $150,000 y una inversión inmobiliaria desde $220,000. Luego está Dominica, en el puesto 37, con acceso sin visa a 142 países. Se requiere una donación de $100,000 y una inversión inmobiliaria de al menos $200,000. Es un poco más sencillo y menos burocrático, pero tiene la peor reputación de todos los países en cuestión. Incluso ha perdido cierto acceso a países sin visa en estos momentos. Como dije, no tiene la mejor reputación, por lo tanto, quizás deberías considerar los primeros, los mencionados al principio si esto te interesa. En general, si estás interesado y necesitas asesoramiento al respecto, envíanos un correo electrónico a info@torwhitman.com. Y si ahora estás pensando, oye, esto no está dentro de mi presupuesto, es importante que lo veas como una inspiración, no caigas en el pensamiento de no puedo pagarlo, etc. Subconscientemente, adoptando ese pensamiento, entramos en un papel de víctima. Roma tampoco se construyó en un día, lo mismo aplica a la libertad financiera. La libertad financiera es como un maratón, simplemente lleva su tiempo y también capital para construir oportunidades. Por lo tanto, no te enfoques en la escasez, sino en la abundancia para crear una vida libre en todos los aspectos. Se han establecido nuevas reglas que entrarán en vigor a partir del 30 de junio de 2024. El Memorandum of Agreement, MOA, y algunos de los países participantes de los estados caribeños mencionados son Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves. Estos han firmado el MOA. Habrás notado que Santa Lucía no está en la lista de los que firmaron, por lo tanto, en el futuro aún podría aplicarse el antiguo límite de al menos $100,000 para este país. Veremos cómo avanza eso. Pero eso significa que Santa Lucía seguramente bajará de categoría. Definitivamente no estará entre los 5 mejores pasaportes y quizás surjan ciertos escándalos entre comillas, por lo tanto debemos contar con que eso pueda suceder a mediano y largo plazo. Para aquellos que poseen el pasaporte también ofrece más seguridad, ya que lo que sigue debería tener, por así decirlo, mayor calidad. Y a partir del 30 de junio, entrará en vigor un nuevo umbral de inversión, que consiste en una inversión mínima de $200,000 para obtener la ciudadanía, es decir, donaciones, propiedades de al menos este valor o más. Es posible que se duplique o incluso triplique, actualmente no lo sabemos. Los objetivos del MOA incluyen aumentar la transparencia y revelar los ingresos de los programas de ciudadanía y garantizar el cumplimiento de los requisitos internacionales de la Unión Europea y los Estados Unidos. Para que entiendas el contexto, te cuento un ejemplo. Hubo un iraní que tenía un pasaporte de uno de estos países del Caribe. Logró entrar a los Estados Unidos sin ser identificado ni reconocido y luego se descubrió que en realidad era iraní y eso no pudo ser rastreado. Eso es lo que los países como la Unión Europea y los Estados Unidos quieren evitar.
Por lo tanto, se establecerán estándares comunes y se regularán los agentes intermediarios, además de la introducción de programas de capacitación comunes para funcionarios y agencias. Es decir, se busca mejorar la calidad en los países y que sea más transparente y eficiente. Entre los objetivos de los países del Caribe está el de facilitar los visados, así como restaurar el acceso sin visado al Reino Unido e Irlanda. En resumen, ya ves que los requisitos para obtener segundas nacionalidades de países codiciados están aumentando y esto se está volviendo una tendencia global. Esto significa que no solo los límites de los montos pueden aumentar significativamente, sino también lo que necesitas en términos de documentación y otros requisitos, es decir, podría cambiar completamente la situación, volviendo mucho menos atractivo obtener un pasaporte de esos lugares. Sobre todo más complicado. Por lo tanto, deberías actuar ahora mismo si deseas protegerte de posibles impuestos y riesgos patrimoniales en la Unión Europea a condiciones más favorables. Básicamente, es una inversión para la vida que te beneficiará durante las próximas décadas, ya que no sabemos cuánto tiempo más viviremos, pero podría ser quizás 30, 40 o 60 años durante los cuales podrías beneficiarte. Si deseas ponerte en contacto, escríbenos un correo electrónico a info@torwhitman.com. Es una excelente oportunidad para llegar a tener todavía tu pasaporte en 2024. Espero que este video te haya parecido útil. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y unirte a nuestra lista de distribución de consejos. Recibirás un correo electrónico cada semana con toda la información y todos los temas. En el correo obtendrás mucha más información que con los videos semanales, que son solo una pequeña parte de nuestra comunidad. Aquí abajo tienes los enlaces. Hasta el próximo video. Soy Thor Whitman.